Y yo quiero compartir en esta mañana un mensaje, y se llama mi mensaje en esta mañana: la bendición de buscar a Dios. La bendición de buscar y servir al Señor. Amén. Amén. Esto es un punto muy importante en nuestras vidas, porque muchas veces, con el afán y la ansiedad en nuestras vidas, invertimos los papeles. Y le voy a explicar por qué. Y la palabra muchas veces la palabra de Dios nos alerta, nos enseña, no pasa nada, nos enseña la palabra del Señor cómo debemos hacer las cosas en nuestras vidas, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña, pero es importante, hermano, que también lo recordemos y lo pongamos en práctica cada uno de nosotros. Por eso quiero buscar en la Biblia Lucas capítulo 2, verso 36. Lucas capítulo 2, verso 36. Amén. Gracias. Dice la palabra del Señor: estaba también allí Ana, profetisa. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Quizás no nos demos cuenta, pero la palabra nos da algunos datos de la vida de Ana. Dice que después de su virginidad vivió con su esposo 7 años. Estuvo casada con su esposo, y después de que su esposo falleció y ella enviudó, vivió 84 años hasta este momento. No sabemos exactamente qué edad tendría Ana, pero más de 91 seguro. 84 de viuda, más 7 que vivió con su marido, 91. Más los años de su virginidad, la Biblia no nos dice, pero si la virginidad cuenta hasta los 14, 15 años, podría ser que Ana tendría más de 100. Pero fíjense lo que dice la Escritura, que ella servía a Dios de noche y de día con ayunos y oraciones. La Escritura no nos dice en ningún momento que nadie le mandaba a Ana a orar y ayunar. Sin embargo, ella toda su vida la dedicó al Señor, y mire cuántos años vivió esta mujer. Otro ejemplo, Daniel capítulo 6, verso 20. O sea que pudiéramos decir que buscar a Dios, ¿qué provoca en nuestras vidas? Años de vida. Años de vida. Muchas personas hoy en día vivimos la era del culto al cuerpo.
¿Cuánto lo saben? Si usted sale por las calles de este municipio, usted se va a dar cuenta que quizás posiblemente hay más gimnasios que supermercados. Hay más gimnasios hoy en día que supermercados. ¿Por qué? Porque el ser humano, y es bueno esto para la persona, no es malo. La palabra dice que el ejercicio es bueno, pero para poco aprovecha. ¿Qué trae longevidad a la vida de la persona? Verdaderamente buscar al Señor. Cuando vemos la vida, y ahora vamos a Daniel 6, cuando vemos la vida de Josué y Caleb y Moisés, toda la generación incrédula murió en el desierto. Moisés iba a entrar a la tierra prometida después de los 80. Pero dice la palabra que Caleb con 80 pidió conquistar la tierra a los gigantes. Quiere decir que Caleb vivió mucho más de 80. ¿Verdad? Y cuando miramos la vida de Josué, también, después de haber conquistado la tierra, entró a la tierra y vivió años dentro de la tierra. ¿Por qué? Porque fueron personas que buscaron cumplidamente al Señor. La palabra también dice de Josué que no salía del tabernáculo de reunión. Él siempre estaba buscando a Dios. ¿Verdad? Y así sucesivamente podemos ver personas como Enoc, Matusalén. ¿Cuál fue la persona que más ha vivido en el mundo? Matusalén, un hijo de Dios. 969 años. Que alguien venga y rompa el récord Guinness que él tiene. 969 años. Para que vean lo que es buscar al Señor. Podríamos decir que buscar a Dios nos aumenta los años de vida. Daniel, capítulo 6, verso 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Quién llamó a Daniel con voz triste? El rey. El rey. Imagínense. El rey llamó a Daniel, que no era ni de su pueblo, era un hebreo. Lo llamó con voz triste y le dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Cuál fue la respuesta de Daniel para aquellos que conocen la historia? Le dijo: mi Dios envió su ángel y tapó la boca de los leones. Aquí podemos ver dos aspectos. Número uno, la gracia de Dios sobre la vida de una persona. La gracia de Dios sobre la vida de Daniel movió el corazón de este rey a misericordia. Yo no sé delante de cuántos reyes usted se presenta constantemente. Usted sabe que aunque no sea un rey con corona, delante de su trabajo usted tiene un rey. ¿Quién dicta las órdenes? Su jefe, el dueño de la compañía, el dueño de la empresa. ¿Verdad? Esa persona es un rey para sus trabajadores. Lo que dice, se hace. ¿No? Entonces, fíjese, Dios le dio gracia a Daniel delante del rey. Quiere decir que cuando servimos al Señor, el Señor nos da su gracia delante de las autoridades. Por eso la palabra tiene un versículo que dice: el hombre diligente delante de los reyes estará. Por eso dice la palabra en Mateo capítulo 6: buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero la palabra nos dice también de que el ángel de Dios tapó la boca a los leones. ¿Qué representaban los leones en esta historia? Los enemigos. ¿Cuántos enemigos
hemos tenido o tendremos. No se sabe cuántos tendremos, pero hemos tenido unos cuantos. Tenemos enemigos de la fe, enemigos personales, y no es una mentira ni es un secreto para nadie. De hecho, la Biblia dice: orad por vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os persiguen y os ultrajan. Entonces, la realidad de la vida, porque muchas veces habrá personas que dirán: si usted es cristiano no tiene enemigos. Eso no es verdad. El primer enemigo que tenemos es el infierno, ¿verdad? El primero. Y de ahí para abajo, todo lo que el enemigo quiere usar en contra nuestra, lo va a intentar usar. Entonces, enemigos tenemos y tendremos. Ahora, le voy a decir algo también. Hay un escritor en mi país muy famoso que dijo: toda persona que tiene un buen talento despierta a sus enemigos. Pero la Biblia también lo dice. La Biblia dice, un versículo dice: toda excelencia de obras despertará la envidia de los hombres. Entonces, si usted es una persona talentosa, eficiente, responsable, capaz en su trabajo, esté por seguro que usted va a tener enemigos. ¿Por qué? Porque toda excelencia de obras despierta la envidia de los hombres. Hay una película que salió en España hace muchos años, hace no mucho, algunos añitos, tuvimos la oportunidad de verla, y es lo que relata muchas veces la cultura de nuestro país. La película se llama Clavo que destaca pide martillo. No sé si alguno la pudo ver, se la recomiendo que la vean. Es muy cultural. Clavo o tacha, podríamos decir aquí. Clavo se dice en mi país, tacha se dice aquí. Clavo que destaca pide martillo. Pero la Biblia también nos dice que nosotros somos árboles y damos fruto, ¿no? ¿Cuántos han tenido la posibilidad de estar en el campo y ver un árbol con muchos frutos? Levante la mano sin miedo, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿A cuántos se han agachado en el campo para coger una piedra o un trozo de palo y tirárselo al árbol para que se caigan los frutos? Levante la mano, hermano. ¿Por qué lo ha hecho? Porque usted desea comerse ese fruto, ¿verdad o no? Usted sabe que muchas veces la gente que no tiene el Señor, las personas que no tienen el Señor, le van a buscar a usted que sus frutos se caigan para poderse alimentar de ellos. ¿Y qué frutos tenemos como hijos de Dios en el corazón? Paz, paciencia. Oiga, la paciencia. ¿Qué paciencia hay que tener, la verdad? El amor, la bondad, dominio propio. El dominio propio a veces, mansedumbre, templanza. ¿Cuántas veces usted no ha dicho: ay, le voy a dar un palo a este que lo voy a ministrar todos? Un palo en la cabeza que lo va a notar todo el cuerpo. ¿Cuántas veces? Pero es que es así. El árbol que tiene fruto va a ser atacado. ¿Usted lo sabe? Porque tiene fruto. Nadie le lanza piedras ni palos a un árbol que no tiene fruto. Nadie. De hecho, normalmente los árboles que no tienen fruto, lo que pide Dios es que se sequen, porque está inhabilitando la tierra. De hecho, Jesús vino a la higuera en una ocasión, volvió a la higuera y como vio que no tenía fruto, ¿qué le dijo? Sécate, porque estás ocupando un espacio en la tierra que no es necesario. Entonces, Dios nos libra, volviendo al tema. Uno, cuando servimos al Señor, nuestros años se prolongan. Dos,
Dios nos da gracia delante de los hombres. Amén. 3, Dios nos libra de los enemigos, aun aquellos que no son ocultos. El ángel tapó la boca de los leones para Daniel, pero al parecer la abrió para sus enemigos. Porque dice la escritura que después de eso el rey dijo: tráiganme acá a todos los que me obligaron a mí a poner a este hombre en el foso de los leones. Yo no sé cuánta gente le harán trampa a usted en su trabajo, o cuánta gente querrán dañarle, o cuánta gente por atrás intentarán de hablar con usted, con su jefe, para que su jefe, oiga, eso es muy típico aquí y en toda parte. Es el ser humano. Yo no sé cómo pasará. ¿Usted sabe cuál es la solución? Buscar al Señor. ¿Y usted sabe cuántas veces hay que buscar a Dios para que esto suceda? 3 veces al día. 3 veces al día. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día. La palabra dice: en la mañana, a mediodía y en la tarde buscaré al Señor, y mi alma será redimida en paz de mis enemigos. Amén. Así que encontramos ya la solución. ¿Cuál es la solución? Busque a Dios en la mañana, a media mañana y en la tarde. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa oración la he repetido muchas veces. Cuando llego a mi trabajo, o usted llega a su trabajo, si tiene enemigos, usted haga esta oración: Señor, tu palabra dice en el Salmo 34, verso 7, que tu ángel acampa alrededor de los que te temen y les defiende. Si usted es alguien temeroso de Dios, si usted es alguien que vive consagrado al Señor, haga la oración. La palabra de Dios dice, en uno de los salmos dice: los ángeles poderosos en fortaleza, que están escuchando para ejecutar tu palabra. Cuando usted ora la palabra de Dios en voz alta, alrededor suyo están los ángeles. Gracias. Ellos están escuchando la palabra de Dios. ¿Qué mueve a los ángeles? La palabra de Dios. No lo mueve el declaro ni el decreto. Ni los mueve declaro, ni yo declaro, ni yo decreto, ni yo proclamo. Los mueve la palabra del Señor. Amén. Por eso dice la Escritura: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Gloria a Dios. ¿Verdad? Los ángeles se mueven por la palabra de Dios. Entonces, cuando usted tenga cualquier situación, yo le doy un consejo, suelo hacerlo bastante. Busque los versículos apropiados para esa situación. Y comience a orar, comience a leerlos en voz alta, de mañana a mediodía y en la noche. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Dice, la palabra de Dios es escudo, la palabra de Dios es espada, la palabra de Dios es adarga. Entonces, dejemos de defendernos físicamente y entendamos el poder que tenemos en el Señor espiritualmente. Gracias. Ahora, no podemos vencer las cosas con la carne. Es imposible. Pero sí tenemos armas espirituales para poderlo vencer. Mateo capítulo 23, verso 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Otro versículo de la palabra que está en Jeremías, creo que capítulo 17, no recuerdo exactamente ahora, dice: el que busca a Dios en lo secreto, dice, buscad al Señor en lo secreto y el Señor te honrará en público. ¿Verdad? Otro aspecto importante, Job
Vamos a buscar el libro de Job. Antiguo Testamento. Job. En el libro de Job, la palabra nos muestra que en una ocasión, dice la Escritura, que el diablo, usted sabe que el diablo va y se presenta delante de Dios. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuál es el propósito de él presentarse delante del Señor? ¿Alguien lo sabe? Acusar a los escogidos de Dios día y noche. Él va a intentar de ir delante de Dios a acusar cada una de nuestras vidas. Ahora, cuando vemos el libro de Job, a mí hay algo que me llama mucho la atención en el proceso que vivió este hombre. Sabemos todos la historia de Job. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Job era un hombre que tenía una riqueza impresionante. Tenía de todo lo que se puede desear. Materialmente, tenía todo lo que se puede desear como persona. Pero nos damos cuenta que la excelencia de Job despertó la envidia de uno de sus enemigos, del más grande y el más tramposo, mentiroso, Satanás. Y Dios le dijo: ¿has visto mi siervo Job? Y Dios le dijo todo el currículum que tenía Job: perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero la Biblia dice que Job hacía sacrificio cada día por si sus hijos hubieran pecado. Pero fíjense la respuesta en el verso 9 del capítulo 1. Y esta es la respuesta que yo quiero usar en esta mañana, para que nosotros nos demos cuenta que la bendición de nuestra vida no viene del trabajo, no viene del esfuerzo, no viene del sacrificio, viene de Dios. Y mire lo que respondió el enemigo a Satanás. Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Fíjense lo que dice. Verso 10. ¿No le ha acercado alrededor a él, a su casa, a todo lo que tiene, y al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, fíjense lo que dice aquí, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Escucha esto. Por eso dice la palabra de Dios que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. El propio Satanás le dijo a Dios que Job no le temía de gratis. Quiere decir que el servir a Dios, el buscar a Dios, tiene una gran recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Número 1, la protección de Dios sobre tu vida. Número 2, la protección de Dios sobre tu casa. Número 3, la protección de Dios sobre todos los bienes que tú tengas, muchos o pocos. Amén. Pero también fíjese lo que dice, que al trabajo de sus manos, ¿qué hizo Dios? Lo bendijo. Y al bendecirlo, los bienes de este hombre aumentaron y se multiplicaron. Ahora fíjense, para que usted vea lo que es en el libro de Job. Nosotros podemos ver las dos posiciones, para que usted piense, porque muchas veces, y yo estoy seguro que muchos ahora mismo están pensando, y esto es lo que quiere provocar el Señor en nosotros: hermanos, no invirtamos los procesos ni los papeles. Dios ha establecido los principios. Si Él estableció que buscarlo a Él es la bendición, búscalo. Pero muchas veces decimos: no, el dinero no me llega a final del mes,
voy a pedirle a mi jefe que me dé más horas de trabajo. No tengo que hacer horas extras porque me hace falta el dinero. Hermano, busque a Dios. Y a lo mejor dejamos de venir a la reunión, dejamos de ir a los tiempos de ayuno, dejamos de buscar al Señor por el trabajo. Es al revés. Busque a Dios y Dios le va a bendecir. Por eso hay que poner al Señor en primer lugar de nuestras vidas. En el primer lugar. Pero muchas veces, ¿por qué la palabra nos habla de los afanes? ¿Por qué la palabra tiene ese gran capítulo de Mateo 6 que dice el afán y la ansiedad? Piense que el Señor nos dice, no se afanen por vuestra vida, ni por el comer, ni por el vestir, ni por esto, ni por lo otro. Dijo, ¿acaso Salomón, puso de ejemplo a Salomón, puso el Señor de ejemplo a las flores del campo? Podría ponerte el Señor de ejemplo a cualquier cosa en nuestra vida. ¿Cuántas cosas podría ponernos Dios de ejemplo para que nosotros nos demos cuenta? Pero seguimos afanados. Y seguimos, ¿y sabe lo que demuestra eso muchas veces en nuestra vida? Que no le creemos a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces el ser humano lo que está buscando es lo que ve. Nos volvemos cristianos de vista, no de fe. Y la palabra de Dios nos dice que el justo por la fe vivirá. Amén. No vivirá por el pedazo de pan. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Pero cuando usted mira la historia bíblica, los hombres y mujeres de Dios que dedicaron su vida a buscar al Señor, muchos de ellos, o la gran mayoría, fueron personas muy, pero muy prósperas. Aunque tuvieron que trabajar de esclavos años. Mira Jacob cuántos años trabajó de esclavo. ¿Cómo salió Jacob de casa de Labán, su suegro, que le había robado y le había hecho todo? Dios quitó la riqueza de Labán y se la dio a Jacob. ¿Quién le dio la riqueza? Dios, porque Dios fue el que le dijo la estrategia de cómo tenía que hacer para que las ovejas fueran diferentes a las de Labán. Fíjese, Labán sabía que las ovejas casi nunca salían ni rayadas ni listadas. Por eso él estuvo de acuerdo en hacer el negocio con Jacob. Y Jacob le dijo, si las ovejas son listadas o rayadas, son mías. ¿Verdad? Y si son de otro tipo, son tuyas. Entonces, claro, él estuvo de acuerdo en hacer el negocio porque él sabía que las ovejas casi nunca daban ese tipo de animales. Pero ¿qué le dijo Dios a Jacob? Jacob, hijo mío, ven aquí. Yo te voy a mostrar que yo soy quien pasa a las ovejas de manos de este impío a las tuyas. Y le dijo el Señor, cuando vayas al río pon 2 varas, porque las ovejas cuando van a beber agua, allí ellas aparean. Cuando el sol le dé a las varas, la vara le va a dar a la oveja. Y cuando la oveja reciba la sombra o el sol, las crías que están dentro van a salir listadas y rayadas. ¡Qué cosa! Pero ¿qué hizo Jacob? Buscó a Dios. Eso estamos haciendo nosotros. Estamos haciendo las cosas diferentes de como tenemos que hacerlas. Por eso no nos va tan bien. Porque necesitamos no dejarnos engañar por el enemigo, porque la bendición está en buscar a Dios. Fíjense que cuando Dios quitó la bendición de Job, ¿qué pasó? En un día perdió su familia, su matrimonio, sus hijos, su riqueza, todo lo perdió. Pero cuando usted va al final del libro, usted se da cuenta que cuando el proceso de Dios terminó con la vida de Job, todos aquellos que le habían robado las cosas, que se las habían llevado, yo no sé cuántas cosas el enemigo te ha intentado robar o te ha robado de tu vida. ¿Cuántas cosas el enemigo en los años de vida les ha robado? ¿Nos ha robado? Pues si nos volvemos al Señor, entendemos su proceso, si nos humillamos, Dios nos va a exaltar. El enemigo no va a tener otra cosa que devolverte todo lo que un día te robó. ¿Por qué, hermano? Porque como cantábamos en una canción aquí,
Nuestro Señor es Señor de la tierra. Y yo le voy a decir una cosa que nos pasa en la mente muchas veces. Usted sabe lo que pasa con la mente nuestra, que la mente nuestra a veces va más rápido de lo que tiene que ir. Y tan rápido va nuestra mente que queremos hacer las cosas más rápido de lo que deberíamos hacer. Por eso Dios le puso a Jacob un muslo que se arrastraba. Porque era tan rápido Jacob, era una centella. Fíjense que ganó una primogenitura por un plato de lentejas. Qué cosa más grande, qué clase de negociante era ese muchacho. Eso era un negociante, eso era una lámpara. Eso vendía lo que fuera. Usted le daba un caramelo y lo vendía en 100 euros. Pero era tan rápido ese muchacho que fíjense lo que hizo Dios. Lo metió a trabajar de esclavo 14 años. Y después, cuando ya había cumplido el proceso de los 14 años, que ya tenía esposa, hijo, ya se hizo grande, lo llevó y lo puso a pelear con un ángel. Y él le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendiga. El ángel le dijo, vale, bien, toma. Y nunca pensamos en esa enseñanza. Fíjense, yo le voy a decir, nunca pensamos que la bendición que el ángel le dio fue que le desencajó el mundo. ¿Cuántas veces está pensando en eso? Lo que para otros es un defecto, para Dios es una bendición. Dios le desencajó, el ángel le desencajó el muslo. Él le dijo, si no te suelto hasta que no me bendigas. En algún momento dice que el ángel se paró y le proferió una bendición. Le dijo, Jacob, tú vas a ser multimillonario. Te vas a reunir con los hombres más ricos de la tierra. Te vas a... El ángel hizo así, mira, le dijo, mi bendición, mira aquí. ¡Pam! ¡Ven! Y a partir de ahí, un bastón y acogía. ¿Usted sabe por qué? Porque eso lo llevó a él a depender del Señor. Gloria a Dios. A ser humilde, a saber que no podía correr, que tenía que caminar y depender de que Dios lo defendiera. Para que usted vea, fíjese que cuando su hermano lo fue a matar, porque el hermano después de haberse dado cuenta que él lo había engañado, y fíjese si Jacob era tremendo, que engañó hasta a su propio papá. Se puso ahí unos pelos de animal y el padre, que estaba ciego, dijo, el padre yo creo que se dejó engañar, porque él dijo, estas son las manos de Jacob, de Esaú, pero el olor es de Jacob. No sería así porque no se bañaba o qué pasaba, pero él lo definió enseguida. Pero fíjense que él cogió una primogenitura por un plato de lentejas en aquel tiempo, y hoy en día todavía en los judíos al primogénito le toca la mitad de todo y la otra mitad se reparte entre los hermanos. Imagínese usted lo que le tocaba a Jacob. Pero hermanos, buscar a Dios es una bendición. Gloria a Dios. No nos dejemos engañar por el enemigo. Aleluya. El enemigo nos va a poner afán, nos va a poner ansiedad, nos va a poner trabajo, nos va a poner a resolver mil problemas, situaciones. El día del culto van a venir las personas a tocarle la puerta de la casa. El día del culto usted se acordó que le faltaba comprar el agua, el refresco del supermercado. Hermano, el supermercado está abierto hasta las 10 de la noche. El culto termina a las 9. Y si no puede tomar refresco ese día, lo toma al día siguiente. Pero busquemos cumplidamente al Señor para que Dios nos levante. Dios nos va a bendecir, porque en su palabra nos dice clarito, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Amén. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos necesitan que Dios le añada una cosa? Levante la mano. Una sola. Una sola cosa, levante la mano. Vale. ¿Cuántos necesitan que Dios le añada más de 5? ¿Cuántos necesitan que Dios le añada más de 10? También. Amén. Amén. Todos necesitamos añadiduras.
Todos tenemos peticiones, todos tenemos que buscar al Señor. Pero ¿qué principio ha establecido Dios? Busca mi reino y mi justicia. Primero es. Y yo no sé cuánto, yo estoy seguro que aquí muchos de nosotros hemos experimentado esa gran realidad. Cuando estábamos lejos, ¿cómo era nuestra vida? Pero decidimos un día, y esto es una gran bendición, decidimos un día dar un paso y acercarnos de nuevo a papá. ¿Y qué hizo papá? Como el hijo pródigo: anillo de oro, vestiduras nuevas, mató el cordero engordado y nos hizo una fiesta. Y hoy podemos disfrutar de la bendición de todo lo que por muchísimo tiempo estuvimos lamentando en nuestra vida, que dijimos: ¿esto por qué me pasa a mí? En un abrir y cerrar de ojos, Dios lo arregló. Y hoy disfrutamos de paz y tranquilidad gracias a eso. ¿Por qué? Porque usted cumplió los principios de la palabra de Dios. Y cuando uno cumple los principios de la palabra de Dios, la bendición fluye. Esto es igual que una tubería de agua. ¿Alguna vez usted ha puesto una tubería de agua? Usted ponga una tubería de agua y le pone un tapón en la punta, el agua no sigue. Pero si usted le hace una buena conexión, el agua, aunque venga desde allá de Maspaloma, llega a lo más alto de las montañas. ¿Por qué? Porque el agua tiene un principio de fluir. Y la bendición de Dios también tiene un principio de fluir. Amén. Y el principio, hermano, es muy simple. Fíjense, a veces es tan simple y nosotros lo complicamos. Sí. La simpleza es esta: Dios tiene que ser el primer lugar en nuestra vida. Busquemos a Dios cumplidamente, como José, como Daniel, como David. Que tenemos nuestros errores y nuestras fallas, sí. Pero necesitamos un corazón humilde, arrepentido para buscar al Señor. Busquemos a Dios. Usted quiere vivir muchos años, si quiere vaya al gimnasio, no se preocupe. Pero si usted quiere vivir años de verdad, de calidad de vida y bendición, ayune, ore, busque al Señor. Amén. Si usted quiere caminar tranquilamente en su trabajo, que aunque hayan fieras, yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero yo la he tenido varias veces en mi vida, que yo voy caminando por un lugar y al lado mío hay leones, hienas, serpientes así. ¿Usted ha visto la cobra cuando hace así? O la de cascabel cuando hace... Yo he sentido a veces que yo he ido caminando por lugares y yo siento eso. Pero ¿qué dice el Salmo 23? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Usted se imagina ahí la mesa. Yo creo que pasé el otro día una imagen por ahí por el grupo, me parece. La mesa, usted sentado y alrededor todos los lobos ahí, las hienas, los lobos, los leones, los tigres. Y usted ve una barrera ahí alrededor del suyo, que es el Señor. Y dice, no pueden pasar. Eso lo experimentó Job. A él, a su casa y a todo lo que tenía. Si usted necesita en este día que Dios ordene algo en su vida, quiero orar por usted un minuto. Amén. Necesitamos que Dios ordene cosas en nuestra vida. Vamos a orar, nos ponemos en pie, vamos a orar, pero escúcheme bien. Cada uno de nosotros tenemos que pelear nuestras batallas. Amén. Nadie puede pelear la guerra por usted. Todos nosotros nos apoyamos los unos a los otros. Nos podemos apoyar, alentar, fortalecer, animar en algunos momentos. Pero nadie puede pelear su guerra nada más que usted. Amén. Por eso es importante que la guerra hay que pelearla como Dios quiere que se pelee. Hay que volver a lo anterior. Por eso la palabra dice, volver a las sendas antiguas. ¿Cómo hacíamos antes, hermano? ¿Cómo éramos antes? Cuando no éramos hijos pródigos.
cómo éramos, cómo era nuestra vida, cómo buscábamos al Señor. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con ese primer amor? Hay que volver allí. Porque cuando usted vuelve allí, se cumple la palabra de Dios, como dijo Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Eso es una bendición. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 huirán de delante de ti. Serás bendito en la ciudad, bendito en el campo. Serás una persona bendecida. Tú prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Eso habla de abundancia. Dios guardará tu salida y tu entrada. Serás bendito en tu salir y serás bendito en tu entrada. Deuteronomio capítulo 28. Bendiciones de la obediencia. Pero hay un versículo en ese capítulo que dice: y todas estas bendiciones te alcanzarán. Quiere decir que la bendición de Dios viene corriendo detrás de aquel que decide aplicar su palabra. Por eso dice en el principio: si prestares atención a mis palabras y las pusieres en tu corazón y las aplicares, entonces todas estas bendiciones correrán detrás de ti y te alcanzarán. Mire, haga así, mire para atrás. Mire para atrás usted mismo. Atrás suyo viene corriendo la bendición. Amén. Amén. Atrás suyo viene corriendo la bendición de Dios. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Cumplir el principio. Obedezca la palabra, busque al Señor y Dios le va a prosperar. Y cuando usted pase el tiempo, usted va a hacer como hizo Ezequiel en capítulo 46. Ezequiel se metió en el río, el agua iba por los tobillos, después por las rodillas, después siguió el agua hasta que no pudo caminar en el río, tuvo que nadar. Pero cuando llegó al final del río y miró atrás, él vio árboles, peces, vio una gran bendición que había sucedido atrás. Si hoy no somos tan bendecidos, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios. Y cuando lleguemos allá adelante y miremos atrás, vamos a decir: Señor, todo lo que tú hiciste, todo lo que tú hiciste por mí, Señor. ¿Sí? Y muchas veces Dios lo hace sin que usted y yo nos demos ni cuenta. Ni cuenta nos damos. Pero céntrese, hágase así como los caballos, buscar a Dios. Eso es lo único que tiene usted. Así póngase un par de orejeras como los caballos, los que venimos allá de Cuba o de los países latinoamericanos, que sabemos lo que es un caballo con una carreta atrás. El caballo va con la orejera así: buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios. Ahí, buscar a Dios, buscar a Dios. Eso es lo que tiene que haber en nuestra cabeza. No se deje envenenar por más nada. Llueva, busco a Dios. Truena, busco a Dios. No hay luz, un quinqué, busco a Dios. Él es tu bendición. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, en esta mañana por nuestras vidas, a todos, ayúdanos a buscarte, Señor, con más deseo en nuestros corazones, con más ganas, con más ánimo, y dejarte a ti, Señor, que tú resuelvas cada uno de nuestros problemas. En el nombre de Jesús, mira a tu pueblo, levántanos en esta mañana y danos de tu gracia, tu favor y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Sube, sube.